Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. A mí también en esa tarde fría, lluviosa, Sí, que bueno, pero vamos, hay que echarle ánimo, ¿no? Sí influye el tema, el clima en el ánimo, ¿no, doctor Lozano? A veces. sin duda, Joaquín. Fíjate que está muy demostrado, sobre todo, por ejemplo, en países donde tienen menos horas de sol, suelen ser más depresivos que en los países con más sol. Eso está demostrado por muchos mecanismos también de carácter químico, el propio efecto que hace el sol en nuestros organismos. Pero sí, sin duda. Aquí tenemos nuestras propias horas oscuras con la pandemia, ¿no, doctor? Que también tienen el impacto del que has venido Sí. hablando y que la gente está muy metida con tus temas, ¿sí? No, Joaquín, sí, fíjate que estamos pasando un momento verdaderamente, como lo hemos platicado, inédito, complejo y del que no sabemos cómo vamos a salir. Y hoy particularmente, Joaquín, fíjate que te traigo un tema que me parece central en el mundo y del que se ha hablado realmente poco, pero cada vez más, Joaquín. Fíjate que el año pasado, un neurocientífico que se llama Michel Desmourguet publicó un libro en Francia que se llama La fábrica de cretinos digitales, que fue todo un bestseller en plena pandemia el año pasado. La fábrica de cretinos digitales. Y en ese libro sostiene lo que hemos venido viendo, Joaquín, en otros estudios desde hace ya unos 4 o 5 años con más claridad, que es que esta generación de niños, la que ahora tenemos, es la primera que en muchos años va a ser menos inteligente que la de sus padres. Esta ¿Cómo crees? generación está teniendo, Joaquín, una caída de 7 puntos del IQ, una cosa impresionante. Y fíjate que esto es un fenómeno global porque dando un rastreo del tema, hay estudios que dan los mismos resultados en países europeos como Finlandia, Dinamarca, en los propios Estados Unidos, una caída importante del coeficiente intelectual, lo cual viene a cambiar un efecto que durante muchos años se dio, que se llamó el efecto Flynn. Flynn fue un político neozelandés, también científico, que fue documentando cómo desde antes de la Segunda Guerra Mundial y hasta fechas recientes, cada 10 años la humanidad aumentaba en promedio 3 puntos de IQ. Esto debido pues a la lectura, al acceso a la cultura y a otros elementos adicionales. Y ahora resulta que por primera vez tenemos una caída, además de un nivel importante. Si nosotros pensamos qué son 7 puntos del IQ, bueno, el IQ máximo, donde son los genios, es a partir de los 130 puntos de IQ. Una persona normal, Joaquín, anda entre los 100 puntos de IQ, 90 puntos de IQ, de 90 a 110 puntos de IQ es la inteligencia media, donde está el 51% de la población mundial. ¿Qué significa en porcentaje una caída de 7 puntos del IQ? Es muy fuerte. Y esta caída del IQ que se está mostrando, Joaquín, nos lleva a un elemento que me parece verdaderamente preocupante, porque quita o acaba con nuestra capacidad de reflexión. Y una persona que pierde capacidades de pensamiento, capacidades de reflexión, también pierde capacidades para ser libre como ser humano. Y las personas que pierden libertad también pierden capacidad para ser felices. Una persona que pierde niveles de IQ es mucho más fácil que sea vulnerable para los momentos difíciles de, de esto que estamos pasando, que lo hemos hablado aquí varias veces, que es la depresión y la ansiedad. Ahora, Joaquín, la gran pregunta, y esto es lo que te traigo el día de hoy, ¿qué es lo que está haciendo que esta generación tenga esta gran caída del IQ? Que estemos haciéndonos una humanidad más tonta. Yo pienso, Joaquín, que hay dos elementos muy claros. El primer elemento es el uso de las tecnologías, Joaquín. Los videojuegos, el consumo que estamos teniendo en distintos aparatos sin tener alguna manera de pensamiento.
Precisamente ayer, Joaquín, y por eso te traigo hoy el tema, me llamó mucho la atención esta publicación en China del decreto que prohíbe a los niños tener más de 3 horas de videojuegos a la semana. El decreto, no sé si viste alguna parte, pero dice lo siguiente: desde la implementación de este aviso, y esto es ayer en China, todas las compañías de juegos en línea solo pueden proporcionar a los menores servicios de juegos 1 hora, de 8 a 9 de la noche, viernes, sábados, domingos y feriados legales. Y el tema, la justificación que da la autoridad china es que el uso excesivo o el disfrute por parte de los menores de los juegos en línea se ha convertido en un problema importante que tiene un impacto negativo en la vida normal, el aprendizaje y el crecimiento saludable. Es curioso, Joaquín, porque esto me recuerda también un dato de que muchos de los grandes directores y emprendedores del Silicon Valley que han estado detrás en su momento de compañías tan importantes como Apple, como Facebook, etcétera, tienen como cultura prohibir a sus hijos el uso de celulares hasta la adolescencia. Inclusive cuando le avisan a las nannies que los vayan a cuidar a los niños pequeños, prohíben que la nanny lleve celular. Este es un tema, me parece que importante y delicado, pensando que México es hoy el país que consume más videojuegos de América Latina. Somos el país con mayor consumo. Y curiosamente, Joaquín, gran parte del consumo de videojuegos en México no es de niños, es de adultos. Entonces tenemos este primer tema que creo que es la tecnología y los videojuegos, Joaquín, que es un punto importante. Y otro tema que también está vinculado, desde mi punto de vista, con la caída del IQ, es, Joaquín, la declinación o el declive del lenguaje. Estamos pasando por un momento en todo el mundo en donde los idiomas están siendo cada vez más empobrecidos. La generación, por ejemplo, de los millennials que te escribían mensajes en el celular, te los escribían con letras como la K por la K, o de repente cambiaban las palabras. Hoy usan emoticones, ya ni siquiera utilizan palabras. Esto, que tiene cosas positivas, también refleja un lenguaje que desde la década de 1990 principalmente ha venido decayendo. Y esto, Joaquín, es importante. Distintos pensadores muy profundos, como fue en su momento Jürgen Habermas, o como en su momento también, hace algunos años, aquel pensador marxista que se metió mucho en temas de comunicación, que se llamó Antonio Gramsci, decían que las palabras tienen mucho que ver con la posibilidad del pensamiento. Finalmente, una idea que yo tengo, ¿cómo la expreso? Pues a través de una palabra. Si yo no tengo una palabra, ¿qué sucede con mi pensamiento? Pues no hay pensamiento en donde expresarlo. A menor número de palabras, menor capacidad de pensamiento de las personas. Fíjate, José Antonio, que mi madre decía: hijo, el que no sabe decir es como el que no sabe pensar, que encaja con lo que me estás diciendo. Absolutamente, Joaquín, absolutamente. Tú imagínate la cantidad de palabras que por generación hemos perdido en el uso del lenguaje, y esa es la capacidad que estamos perdiendo de pensar, porque las palabras, las buenas palabras, las que costó tanto hacer este idioma tan rico como es el castellano, costó, Joaquín, décadas, costó siglos llevarlo a donde está. Entonces, estas dos cuestiones, Joaquín, el uso excesivo de la tecnología y la pérdida del lenguaje nos está llevando a esta caída en el IQ. Fíjate este dato, Joaquín, nada más para cerrar el tema del uso de la tecnología. Con 2 años de edad, el consumo medio de videojuegos y de redes para un niño de 2 años en torno a las 3 horas diarias, promedio global. De los 8 a los 12, la media se acerca a 5 horas diarias frente a la pantalla. Y en el caso de los adolescentes, la cifra se dispara a casi 7 horas. Y estos datos son, Joaquín, antes de la pandemia. Tú imagínate lo que pasó con la pandemia en el sentido del uso de la tecnología. E imagínate lo que ha pasado con personas que se comunican menos y que usan menos las palabras. Es preocupante el tema de los niños de la pandemia y la capacidad que va a tener la humanidad como bloque en los siguientes 30 o 40 años de pensamiento.
Nos podemos llegar a convertir en un grupo pues de gente cada vez más tonta, con menor capacidad de reflexión y por lo tanto menos humanos. Y hoy quisiera dejar, Joaquín, para el auditorio algunos consejos que hoy pueden servir, pues de alguna manera para lidiar, sobre todo tratándose de niños, que son los que están en pleno desarrollo cerebral, este tema del IQ. Desde la niñez hasta la adolescencia el cerebro es muy flexible y es cuando tiene la capacidad de tener partes más sólidas o más gruesas y partes más delgadas. Ya cuando uno llega a la etapa adulta, el cerebro ya fija más o menos un modo de ser. Cuando no hemos logrado crecer intelectualmente, ya es muy difícil hacerlo en etapas adultas. Por eso el primer consejo que quiero dar, Joaquín, es dedicar tiempo a la convivencia familiar. En la convivencia familiar enfocada, las personas platican, se logran temas de menor aislamiento de los niños y se logra también, entre otras cosas, un tema de emociones o de que se sientan más atendidos. La inteligencia emocional y el aislamiento está afectando mucho para que los niños se metan todo el día a los videojuegos. Otro tema, Joaquín, que es una gran costumbre, lectura entretenida, pero lectura con lenguaje, en donde tengan palabras, obras de teatro, películas con cierto nivel de cultura que sean interesantes, sobre todo si son películas de hace unos 20 años, 25 para atrás. El número de palabras que usan en los guiones es mucho mayor y ayudan mucho más también a las personas en ese mismo sentido. Otro de los temas que me parece que también puede ser importante en este momento, sobre todo para los niños, Joaquín, y que es uno de los temas que nos ha traído la pandemia, es el cuidado del sueño. Los niños están durmiendo muchísimo menos de lo que dormían antes, tanto por la exposición a la pantalla como por el nuevo horario, un poquito ahorita con el regreso a clases se está reacomodando, que han tenido. Y la falta de sueño también influye mucho en el desarrollo neuronal. Y finalmente, Joaquín, buscar de alguna manera, sobre todo en casa, encontrar valores, cosas que no sean solamente las que consumimos de manera inmediata, sino buscar cosas valiosas, enseñar a nuestros hijos que no todo lo que vale en esta vida son temas de carácter material, de juego o de entretenimiento, que hay otros temas también que nos hacen mucho más felices como seres humanos, que es la entrega a los demás, el valorar lo que tenemos alrededor de nosotros. Y en fin, pues yo creo que eso, como padres, es una de las grandes misiones que tenemos, Joaquín. Y este es el tema. Fíjate cómo ya en política pública china se están dando cuenta. Está cayendo el IQ de la humanidad, Joaquín. Y ese era el tema que te traía el día de hoy. Pues ahora sí que me sorprendes, porque yo soy de los que tenía la existencia de que los niños cada vez son más listos. Pero resulta que la realidad señala otra cosa. Son más listos, Joaquín, pero menos pensantes. Tienen mayor agilidad para algunas cosas, pero menos capacidad de reflexión. Fíjate que esto que dices que es cierto, a mí me pasó dando clases a alumnos de los primeros semestres de la carrera, que son casi preparatorianos. ¿Con qué problema yo me he encontrado? Y mucho, Joaquín. Tienen mucha velocidad de pensamiento, pero poca posibilidad de concentración. Uno les pide, a ver, lee una lectura de 3 páginas, no más, en el salón. Repite lo que leíste y no lo saben decir. Lo tienen que volver a leer y otra vez, Joaquín, no lo saben decir. Tienen este problema porque está faltando esa capacidad de relacionamiento y reflexión, que es la que te da precisamente el IQ. En fin, José Antonio, pues muchas gracias, te abrazo con cariño como siempre y nos vemos el próximo martes. ¿Te parece bien? Claro que sí, Joaquín. Un abrazo. Te mando grande. Un abrazo, José Antonio. Igualmente. El doctor José Antonio Lozano Díaz es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Esto de que los niños se está reduciendo el IQ de las nuevas generaciones.